ido llegar, gloria a Dios, nos ha bendecido y Él es bueno para siempre. Entonces vamos a otra vez a Hebreos 4, 12, 13. Estamos analizando estos dos textos. El propósito de Dios en ese texto es hacernos ver que a Dios no lo podemos engañar, porque Él conoce todas las cosas, dice los pensamientos y algunas intenciones del corazón. Entonces es difícil, imposible engañarlo. Vamos a leer otra vez los dos textos. Dice Hebreos 4, 12, 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa cierta que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Esta es la palabra y le damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos enseña, nos exhorta. Esta es una advertencia que da para nosotros los cristianos, que no podemos engañar a Dios, porque todas las cosas para Él están a la vista, ¿verdad? Para nosotros tal vez las podemos ocultar, pero para Dios no, hermano. Esa es la exhortación o advertencia que Dios nos da, de que tengamos en cuenta que a Dios no lo podemos burlar. Y el texto, entonces vamos a hacer ¿verdad? Ya hablamos esto sobre el poder de la palabra de Dios, es el tema. Esto se refiere, como repetimos, que a Dios no lo podemos engañar, porque Él sabe todas las cosas, discierne los pensamientos, las intenciones. Y estamos en el mismo, el otro texto que vamos a estudiar ahorita tiene el mismo sentido, y dice la palabra de Dios el 13, ¿verdad? Ahí vamos a enfocarnos ahorita, el 13. Ahora dice, no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Qué significa estas cosas, hermano? Tiene el mismo propósito del otro de anterior, ¿verdad? Que no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Quiere decir que no sea revelada, eso significa manifiesta, ¿verdad? Por muy escondida que estén, va a llegar un día que va a estar descubiertas. Esa es la palabra, ¿verdad? Reveladas a la presencia de Dios. Dijimos el otro día de que a veces Dios, en su misericordia, no nos exhorta a la primera vez que pecamos. No es que Él permita eso, sino que está dando una oportunidad para que nosotros reconozcamos y le pidamos perdón voluntariamente. Pero si se sigue y sigue, entonces Dios llega al momento en que va a descubrir todas esas cosas, ¿verdad? Entonces por eso dice que el texto dice, ¿verdad? Que no hay cosa criada que no sea manifiesta, quiere decir reveladas en su presencia. ¿Por qué, hermano? Porque dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ustedes sabían que vamos a estar un día dando cuentas con Dios? De todo lo que hicimos, vamos a dar un día frente a Dios. Y ahí es donde no se va a esconder nada, ¿verdad? Porque imagínense, como dijo un predicador con el hijo pródigo, el joven rico, decirle a Jesús así de frente: yo he guardado todos los mandamientos. ¿Quién se anima ahorita a decirle a Dios eso, hermano? Nadie. Pero este hombre sí se lo dijo, hermano. Dice: yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Mire, hermano. Pero tenía un defecto, llega el pero. Estamos hablando, vamos a explicar esa palabra ahorita, pero, ¿verdad? Te falta una cosa, le dijo Jesús. Guarda los mandamientos, está bien, pero hay un defecto todavía que hay que corregir.
Y era que este muchacho era vanidoso, ¿verdad? Amaba las cosas del mundo más que a Dios. Y de eso estaba lleno el corazón del joven. Entonces Jesús dice, conociendo, dice que le dijo, vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres y me sigues. Y cuando oyó esto dice que se fue triste, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque Dios conocía cuál era la intención que había en el corazón del joven. Él quería pertenecer al reino de Dios, ser salvo, pero había un defecto, ¿verdad? Que esa es decisión de nosotros, hermano. Eso no le corresponde a Dios, ese es de nosotros. Porque había sido de Dios, ahí lo limpia. Pero Jesús no dijo nada, se fue y ni lo siguió, hermano. Porque la decisión es de nosotros. ¿Quiere dejar esas cosas? Y si no quiere, igual. El que pierde somos nosotros, ¿verdad? Pero a Dios no lo podemos engañar, hermano. Entonces dice aquí de que todas las cosas están descubiertas. Vamos a ir despacito con estos temas, ¿verdad? Para poder identificar qué significan estas palabras. Dice, quiere decir que Dios lo sabe todo, que un día va a salir a la luz, muy escondidas que estén en el corazón. En otras palabras, vamos a estar frente a frente con Dios. Vamos a leer un texto en Eclesiastés que mucho la juventud lo agarra, ¿verdad? Es el texto favorito de ellos, pero no sé con qué intención lo agarran, ¿verdad? Y vamos a explicar qué significa ese texto, y es Eclesiastés 11:9. ¿Verdad? La juventud agarra el texto, pero no sé cuál es la intención, y el propósito de ese texto es una advertencia también, ¿verdad? La juventud es el texto favorito que agarran eso, pero no sé cuál es la intención. El texto significa una advertencia, especialmente aquí dice la juventud, pero va para todos, ¿verdad? Y dice, lo vamos a ir leyendo despacio para que nosotros podamos entender, hermano, qué significa ese texto. Pero en sí es una advertencia. Y dice, gloria a Dios, ahorita les dejo, vamos a leer. 11:9. Y dice el texto así, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Oiga bien esas palabritas. Y anda en los caminos de tu corazón, no en los caminos de Dios. Dice, y en la vista de tus ojos. Esa es la advertencia. El corazón, ¿qué leímos que es el corazón? Engañoso y perverso. Si nosotros seguimos las intenciones del corazón, vamos a llegar a ese problema. Por eso dice, ojo. Y luego dice, y anda en los caminos y en la vista de tus ojos. ¿Qué mira los ojos, hermano? Los ojos desean todas las cosas. Y si le damos prioridad a lo que miran nuestros ojos, vamos a pecar. Pero la advertencia es esta. Y dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Se dan cuenta? Es una advertencia. Y si hacemos lo que dice, es que mi corazón me dijo que hiciera esto. Examínelo si es cosa buena o es cosa mala. Porque el corazón nos engaña a nosotros mismos, según la Biblia, ¿verdad? Y si seguimos todo lo que el corazón dice, hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Qué mira los ojos? Todo. Y lo desea, hermano. Dice que Eva, cuando estaba viendo la frutita prohibida, y llega el diablo y cayó en la trampa. Pero ¿qué dice? Pero sobre todas estas cosas
te juzgará Dios. Esa es la advertencia. Entonces, vamos a leer otro texto, ahí mismo en Eclesiastés, pero vamos a leer el texto, permítame, 10:20. Yo se lo voy a leer en otra traducción, usted léalo aquí como está la Biblia, en esta que tenemos la Valera. Yo se la voy a leer en otra traducción para que vea qué significa. Y aquí dice lo mismo que estamos hablando, hermano. Un pensamiento, una intención del corazón, Dios la sabe, la examina. ¿Y aquí puede leer el texto? Yo la tengo aquí, pero en otra traducción. 10:20. Ahora dice, ni aún en tu pensamiento digas mal. Quiere decir pensar mal contra otra persona. Se la voy a leer aquí en la traducción, lenguaje actual. Yo la tengo aquí, dice, nunca hables mal del rey ni de la gente poderosa, aunque creas que nadie te oye, las palabras vuelan, son como los pájaros y todo llega a saberse. Eso dice la versión lenguaje actual, está más explicado, ¿verdad? Que no podemos hablar ni pensar mal contra la persona, porque Dios está viendo y va a juzgar. Aquí traemos, me vino ahorita el punto donde María y Aarón estaban murmurando contra Moisés por la esposa. Según ellos estaban ahí y dice que Dios estaba oyendo y le mandó un juicio a María. Eso significa ese texto. Que todo lo que hablemos a escondidas, Dios la está viendo. Si es bien, posible nos bendice, pero si es mal, viene corrección, hermano. Porque Él sabe todo lo que está aquí adentro del corazón y las intenciones. Entonces, eso es lo que significa, hermano, ese texto, de que tenemos que tener en cuenta, que por eso dice ahí el texto que todo está desnudo ante los ojos de Dios. Pero vamos a explicar qué significa esa palabra. Hay otro texto, dice Proverbios 15:11. Proverbios 15:11 dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová. Cuanto más los corazones de los hombres, es decir, los pensamientos. ¿Verdad? Estamos enfocados de que todo lo que está en nuestro corazón, Dios lo sabe. Él examina qué pensamiento hay adentro y con qué intención hacemos las cosas, ¿verdad? Y Jesús dijo en una ocasión que del corazón sale todo lo malo, ¿verdad? Porque ahí están, dice, los odios, celos, todas esas cosas, hermano, están aquí adentro, ¿verdad? Y todas esas cosas Dios las conoce, pero nosotros, hermano, como cristianos tenemos que tratar o de pedirle a Dios que limpie nuestro corazón. Porque dice Salmo 15 y también las bienaventuranzas, que de limpio corazón verán a Dios. Quiere decir que el corazón está sano de todas estas maquinaciones, esos pensamientos, ¿verdad? Abadón significa como un demonio, hermano, ¿verdad? Un príncipe que tiene mucho poder, ¿verdad? Entonces dice aquí, vamos a ver esas palabritas, hermano, así despacio. Dice, estamos en Proverbios, y entonces dice aquí, Dios no lo podemos burlar ni con los pensamientos. ¿Qué decimos con la mente?
¿verdad? La palabra es maquinar, pensar cosas malas contra alguien, y Dios lo sabe, hermano. Sin que abramos la boca, solo con pensar ya es pecado ante Dios, ¿verdad? Entonces fíjese, voy a hacer aquí una ilustración para que usted me entienda. Por ejemplo, yo puedo decir así: yo no soy como estos. Un ejemplo, yo ayuno 2 veces por semana y diezmo de todo, y digo, ¿quién como yo? En pensamiento. Eso Dios ya lo sabe, Él oyó, examinó mi corazón, que aquí hay burla, que me estoy exaltando más que todos ustedes, y ese es pecado contra Dios. Eso ya es pecado, y me puede perder mi salvación por eso, ¿no? Por tener pensamientos inicuos, quiere decir malos, ¿verdad? Ahora sigue diciendo aquí, ¿verdad? Esto, ahora dice, vamos a poner otra vez el ejemplo. Yo dije todas esas cosas y me creo perfecto. Pero Dios dice, pero tengo algo contra ti. Yo me pongo de ejemplo, ¿verdad? Yo oro y ayuno 2 veces por semana y diezmo todo lo que me llega y me creo ya santo. Pero Dios me dice, pero tengo algo contra ti, que tienes pleito contra tu hermano. Y todo lo que estás haciendo no vale. ¿Se da cuenta, hermano? Hay que hacer un balance en estas cosas. Y esa palabra pero que le dije hace la diferencia, ¿verdad? Como hablamos ayer en el instituto, le dijeron a la iglesia de Éfeso, le dieron buenas calificaciones de entrada, ¿verdad? Y con uno de eso, olvídese, hermano, uno se cree el mejor de todos con eso que Dios le dice a la iglesia. Pero, aquí está el problema. Y a veces nosotros nos confundimos con eso, ¿no? ¿Verdad? Creemos que con servirle a Dios o cumplir esas reglas ya estamos salvos, y tal vez odiando a la persona que está al lado mío. Estamos perdidos, definitivamente, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque aquí dice la palabra, dice, arrepiéntate, ¿verdad? Esa es la verdad, hermano, y a veces está pasando eso aquí en la iglesia, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado. Por eso la palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz, hermano, y nos habla a tiempo, para que nosotros no caigamos en esas situaciones, hermano, ¿verdad? Porque todas estas cosas dicen que son reveladas en su presencia o manifiestas. Entonces nosotros, hermanos, podemos pecar y hasta poder perder la salvación solo con pensamientos que son malos. Dice, vamos a estudiar las 2 palabritas, desnudas y abiertas. ¿Qué significan estas palabras, hermano? En griego, la palabra gimnos es la palabra desnuda, así se traduce, desnuda, gimnos en griego. ¿Qué significa en griego esta palabra? ¿Verdad? Tengamos en cuenta que en griego no es como nosotros creemos, ni como nosotros entendemos las cosas, sino tiene un significado, ¿verdad? Entonces esta palabra, gimnos, que es desnudas, tiene algo que decirnos. Por ejemplo, nosotros nos cubrimos nuestros cuerpos, usamos la ropa, ¿verdad? Pero el texto, o la palabra esta que estamos estudiando, tiene un sentido de un disfraz,
A eso habla el texto, gimnos. Que nosotros cubrimos nuestro cuerpo, o no nuestro cuerpo, sino nuestras malas intenciones, no con una ropa, sino con un disfraz, hermano. De que soy, por mis características, por lo que hago en la iglesia, me doy la impresión que soy el mejor, pero por dentro no califico ante Dios. Eso está hablando esa palabra gimnos de un disfraz. Jesús dijo que vendrían muchos disfrazados de ovejas, pero que son lobos rapaces. Eso está hablando la palabra gimnos de un disfraz que se usa para cubrir la personalidad de lo que somos, pues, realmente, ¿verdad? Entonces nosotros, hermano, lamentablemente, ¿verdad? Posible que nos engañemos a nosotros mismos usando estos disfraces, ¿verdad? Por ejemplo, lo que le dije aquí es, esto que le dije yo, es lo que dijo el fariseo, ¿verdad? Gracias, Señor, porque no soy como ese, porque yo ayuno 2 veces por semana y doy los diezmos todos los días. Entonces, pero dice que este hombre no salió justificado por lo que hizo, al contrario, ¿no? Entonces, cuando nosotros cubrimos nuestra personalidad con estas cosas, cuando en realidad en nuestro corazón hay otras intenciones, y Dios las sabe. Yo puedo diezmar de todo. ¿Qué dice? Se me vienen los textos. Corintios 13:1. ¿Qué dice? Ahí rapidito, hombre. 1 Corintios 13:1, ¿qué dice? Ajá. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano? Yo puedo hacer todas esas cosas, incluso hablar lenguas, dice ahí, y otras cosas, pero si no hay amor, no soy nada. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar, hermano, de que no caigamos en ese problema, en un disfraz. Vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? De que como personas usaron vamos a poner así, una ropa para cubrir lo que estaba dentro. Y primeramente tocamos lo que dijo Jesús, los falsos obreros, los falsos que vendrían disfrazados de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Es un disfraz. Pero Jesús dijo, ¿cómo lo descubrimos? Por los frutos. Dios puso ahí la base, ¿cómo descubrimos a esta gente? Otro personaje es Naamán, ¿verdad? Dice que era el general, su vestimenta de general, hermano, ¿verdad? Y dice que era un hombre importantísimo, pero ese traje le cubría la lepra de su cuerpo. Nosotros lo podemos simular la lepra como pecado, ¿verdad? Podemos usar un disfraz de evangelista, de predicador, lo que sea, hermano. Pero ¿qué hay adentro de nuestro corazón? Eso es lo que Dios mira. Yo puedo tener una apariencia de que cumplo todas las reglas de la iglesia, pero ¿qué hay adentro de mi corazón? ¿Hay amor a Dios y a ustedes y todos los de afuera también? ¿O solo es una representación simplemente? Y todas estas cosas, Dios las examina. Esta palabra gimnos nos habla de ese disfraz, hermano. De ese disfraz. Por muchas cosas que nos pongamos, Dios sabe quién somos. Imagínense los payasitos, ¿verdad? Salen ahí y se ponen sus disfraces, pero no son ellos, adentro es otra persona. ¿Verdad? Tal vez los pobrecitos salen ahí para hacernos reír y chistosos, pero tal vez ellos tienen problemas también. Solo están haciendo ahí la imagen, ¿verdad? Para hacernos reír. Tal vez ellos están pasando problemas. Entonces, eso es lo que esta palabra final dice, que no importa el disfraz que usemos,
pero todos estamos desnudos ante Dios. Esa es la expresión gimnos, ¿verdad? Entonces nosotros aquí, hermano, analicemos nuestras vidas, ¿verdad? Esta es una advertencia, un análisis, que examinemos nuestro corazón. Como les dije ayer en el instituto, ¿verdad? Podemos estar en la iglesia, pero ¿ya tuvimos un encuentro personal con Dios o no? Fíjense que ayer bajé para abajo y el hermano Gerardo estaba dando lo mismo. Y hay muchos en la iglesia que sí, pero que no. Y me dio risa así solito porque estamos allá arriba y abajo también están dando lo mismo. Porque es necesario, hermano, que no caigamos en esa confusión, ¿verdad? Y a veces Dios, por eso le digo de que Dios nos exhorta, hermano, porque Él quiere salvarnos. Yo pienso que aquí, hermano, la persona tiene que ser sincera con Dios, reconocer su falta. Por eso vienen los estudios, para que uno se haga el análisis. Y uno dice, como que yo soy así, hermano. Y cuando eso llega al corazón, pasar aquí y pedirle perdón a Dios. Ese es el propósito de Dios, hermano. Dios nos enseña esto para que nosotros nos analicemos nuestras vidas, y si yo estoy en ese problema, pasar y pedirle perdón a Dios. Simplemente, hermano. Ya, si no, pues no, yo no podía hacer otras cosas. Ya, sino que simplemente que nosotros reconozcamos que estamos en ese problema. Entonces aquí dice estas palabras, ¿verdad? El disfraz, hermano. Hay muchas formas, ¿verdad? Hay muchas formas, hermano, de que uno puede simular lo que no es, o aparentar la palabra, lo que no soy en verdad, ¿verdad? Y vengo a caer como hipócrita, porque no soy lo que en realidad soy, simplemente una apariencia. Entonces, eso es lo que se refiere a esta palabra, que a Dios no lo podemos engañar. Nos podemos poner cualquier disfraz de piñata, lo que sea, pero Dios sabe lo que está dentro. Ese es el ejemplo de esta palabra. Dice, están desnudas. Vamos con la segunda palabra, que es abiertas. ¿Qué significa esta cosa que dice aquí el texto? ¿Verdad? Dice aquí, voy a repetir el texto 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, lo que estudiamos ahorita, y abiertas, es la otra palabra que vamos a estudiar. ¿Qué significa esta palabra? En el griego hay una palabra muy complicada dice tretagelomisnenos, es la palabra. Ahí más o menos, no la dije bien, ¿verdad? Pero tenga esa idea, tetragelismenos. Y esta palabra tiene tres sentidos o tres ideas para explicar abiertas, ¿verdad? Y la primera dice inmovilizar al contrario. ¿Qué significa esta palabra? Significa allá en los tiempos de Pablo, cuando se escribieron esto, habla de los luchadores, que un luchador le metía una llave al otro para inmovilizarlo momentáneamente, no por todo el tiempo porque es peligroso, ¿verdad? Sino los que miramos o vimos antes esas cosas, a mí me gustó mucho eso, la lucha libre, y hay muchas llaves ahí, trucos y todo eso, hermano, para inmovilizar al enemigo. Eso es lo que significa un punto esta palabra. Y eso significa, hermano, de que dice, tiene la idea de los luchadores y lo que expliqué, pero ¿qué significa a nosotros? Dice, dice, de que por mucho que queramos huir de Dios, por mucho disfraz que usemos, va a llegar un punto en que Dios nos va a inmovilizar, o nos va a acorralar, decimos nosotros.
ya no ven para dónde escapar y nos va a confrontar. Es como una persona que va huyendo, y lo agarra la policía y se acabó todo. Es la misma idea, un punto de esta palabra, abiertas, ¿verdad? Que por más que nosotros queramos escondernos, va a llegar el tiempo en que Dios nos va a encarar el problema, darle la palabra. La segunda idea es de desvestirnos, ¿verdad? Esta palabra viene de lo que estamos hablando, el disfraz, que nos va a quitar el disfraz y vamos a estar abiertas ante Él. Se acabó el jueguito, se acabó todas estas cosas. Eso significa, ¿verdad? Por eso le digo, Dios en su misericordia uno le falla y no mueve las manos, porque espera que nosotros reconozcamos nuestro error y vengamos voluntariamente a pedirle perdón. Pero si seguimos, entonces va a llegar el punto en que Dios, ¿verdad?, nos va a confrontar y bueno, aquí está todo. Imagínense con Adán. Adán pecó y dice que cuando él pecó tuvo miedo y se escondió. Y dice que luego Dios lo llama. La pregunta es, ¿Dios sabía dónde estaba o no sabía? ¿Y por qué no lo va a agarrar ahí de las greñas y vámonos? Si no lo llamó. Dios esperaba, hermano, de que Adán viniera voluntariamente y reconociera su pecado. Y todavía cuando lo llama y llega Adán, y todavía con las excusas, todavía con eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí el enfoque es que aunque mucha excusa le pongamos a Dios, aunque mucho disfraz, estamos abiertos ante Él, o desnudos, la palabra fácil. ¿Verdad? Por eso digo, el tema es de que a Dios no lo podemos burlar, hermano, ni con los pensamientos, mucho menos con los hechos. La tercera idea de esta palabra es mirar de frente. Dice que, por ejemplo, vimos atrás, ¿verdad? El texto dice de que las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de quién y aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, aquí la tercera idea es de que un día vamos a estar frente a frente. Y según en los tiempos de Pablo, dice que cuando llevaban un reo al juicio, el reo caminaba con la cara así para abajo, ¿verdad? Vergüenza, no sé, pero era en esos tiempos. Y cuando llegaban ante el juez, era reglamentario que levantara la vista, ¿verdad? Pero el hombre, según dice aquí el escritor, seguía con el rostro hacia abajo, ¿verdad? Entonces dice que el que lo llevaba, el policía, no sé qué lo llevaba, lo obligaba a levantar el rostro para que todos lo vieran y recibieran la sentencia del juez. Entonces dice que en ese tiempo el reo le usaban como, según dicen ahí, una espada pequeña y le apoyaban aquí a modo de levantar el rostro para que el juez le diera la sentencia y todos los que estaban ahí lo miraran qué es lo que había hecho. Entonces nosotros un día dice que vamos a estar frente a frente con el que tenemos que dar cuentas. No vamos a estar agachados, sino lo van a poner aquí para ver a Dios frente a frente. Y no va a haber excusa, ¿no? Todas las cosas van a salir a la luz. Por muy escondidas que estén, por muy disfrazadas que estén, saldrán a la luz, hermano. ¿Verdad? Yo no sé mucho de leyes aquí, no sé de eso, gracias a Dios nunca he estado en eso, ¿no? ¿Verdad? Pero me imagino que el fiscal que condena al acusado lleva ahí todo, ¿verdad? Y el juez ahí haciendo el análisis, y a la hora el juez da la sentencia. ¿Verdad? Entonces ese es el enfoque de esta palabra abiertas, ¿verdad? De que un día vamos a estar frente a frente con Dios, dando cuentas. Y ahí no va a haber excusa, hermano. Y ahí no va a haber nada, porque imagínense, hermano, delante de Dios. Entonces
estos son los puntos de que la palabra dice que están desnudas y están abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. Y entonces aquí, hermano, nosotros podemos entender de que sería ser insensato tratar de engañar a Dios. Si le fallamos a Dios, Dios nos manda que reconozcamos la falta y le pidamos perdón, hermano. Y no nos va a condenar. Simplemente Él nos perdona, hermano. Cuando venimos aquí, Él lo que hace es perdonarnos y nos restaura. Porque ese es el plan de Dios, hermano. Por eso dijo Jesús ahí en Juan 3:17, ¿verdad? Que el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el requisito es ser sinceros, confesar, y ya nos perdonan. Cuando somos necios, entonces sí llegarán estos. Dios tiene que actuar de esta forma porque ya dio la oportunidad, ¿verdad? Entonces, este es el punto, estas son las advertencias de ese texto que nosotros podemos, hermano, entender y darle gracias a Dios, hermano, porque le digo, tenemos que nosotros ser sinceros con nosotros mismos porque a Dios no lo podemos burlar. Ahora, Dios condena los pensamientos, las intenciones del corazón, y hay un peligro que por eso perdamos nuestra salvación. Ahora, pero también Dios condena lo que hablamos. Ahora sí, no es pensamiento lo que hablamos. Dice un texto por ahí que de toda palabra vamos a dar cuentas a Dios. ¿Qué cosa hablamos, hermano? ¿Alabanza a Dios? ¿O para juzgar al prójimo? ¿Qué hablamos? ¿Qué sale de nuestra boca? Y vamos a ver también ese punto, hermano, que podemos perder la salvación por lo que hablamos. Dice el texto, vamos a hablar ahorita enfocando sobre el Sermón del Monte, ¿verdad? El Sermón del Monte fue otra advertencia para en aquel tiempo, hermano, porque en esos tiempos vamos a ver como que se castigaba lo externo, pero Jesús vino a condenar lo interior, lo que está dentro, ¿verdad? Entonces dice la Biblia en Mateo 12:36 y el 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué hablamos nosotros, hermano? ¿Hablamos cosas buenas o hablamos cosas malas? Este es en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Este es en el tiempo de Jesús. Por estas cosas Jesús tuvo que dar el Sermón del Monte que conocemos, las bienaventuranzas, por esta razón, hermano, porque el pueblo de Israel había caído en esto, ¿verdad? Hablaban mucho, pensaban muchas cosas malas contra el prójimo y Jesús quiso llegar a eso. Entonces vamos ahora a Mateo 5, al Sermón del Monte, y vamos a analizar estas palabras. Qué bonito, hermano, digo, cuando estudiamos, Dios nos da y aprendemos, investigamos, en fin, ¿verdad? Es bonito, hermano. ¿Por qué? Porque aquí podemos nosotros, o Dios nos está midiendo, o nos está haciendo el balance para que nosotros reconozcamos si no estamos metidos en ese grupo, hermano.
dice Mateo 5 y el verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que a los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí, como le digo, en ese tiempo se juzgaban las acciones externas, pero cuando llegó Jesús, ya no solo lo de afuera, sino lo de adentro también. Y eso es lo que vamos a ir, porque en el Sermón del Monte, Jesús no se fue a lo que está afuera, hermano, se fue a la raíz del problema, ¿verdad? Que está adentro. Eso es lo que quiso Jesús enfocar aquí. Voy a ir a la raíz para destruir eso, o para prevenir al pueblo que no siga haciendo estas cosas, ¿verdad? Entonces aquí dice el 21, oíste fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Está hablando de las cosas externas, matar, en el tiempo de Jesús allá en esos tiempos. Pero ¿qué dice el 22, hermano? Aquí es donde el tema enfoca la raíz del problema, como hacen los médicos, ¿verdad? El médico cuando uno va y le pregunta cosas, ¿verdad? Y todos los síntomas, porque él quiere ir a la raíz de la enfermedad para destruirla, no solo simple quitarle el dolor, sino destruir esa enfermedad, ¿verdad? Y dar la medicina para que se muera, hermano, la raíz de dónde viene esa enfermedad. Entonces Jesús tomó ese ejemplo y él va a la raíz del problema que está en el corazón. Entonces dice el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Yo puedo cumplir todas las reglas de la iglesia, pero si estoy en este problema, puedo perder mi salvación. Y no solo aquí en la iglesia, con los de afuera también, hermano. Cuando habla aquí de prójimo, no solo la iglesia, abarca a todos los de aunque no sean cristianos. Significa. Y está bien claro, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuántos se enojan? Ninguno. Ahora mire qué dice el resto. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Ha dicho necio a alguien alguna vez por ahí? Ninguno. Vamos a explicar eso. Sí, lo vamos a explicar más adelante, ¿verdad? Pero la pregunta es, y si ya alguna vez le dijimos a una persona, incluso, ay papadito, ya estás más allá que acá, dice allá. No, ahorita les explico, hermano. Uso esta expresión para motivarnos, ¿verdad? Fíjense, lo que digo, hermano, también voy a explicar eso, hermano. Pero fíjense que a veces entre los matrimonios suceden esas cosas, ¿verdad? Ay, tan necia que eso. Ay, ¿verdad que sí? Les adiviné el asunto, ¿verdad? Pero a veces se dice sin ese concepto de que Dios está juzgando. Voy a explicar eso ahorita, hermano. Entonces, dice aquí la palabra necio, dice que esta persona será culpable ante el concilio, o sea que va a haber un juicio para esta persona que diga necio.
Ahora, cuando estudiamos un poquito, le digo, los diccionarios y las traducciones y todas esas cosas, esta palabra viene de una palabra que se llama raca, así. Entonces, y esta palabra raca da el sentido de decirle necio a una persona, pero con odio, con desprecio, con burla y con expresión del rostro. Eso es lo que condena a Dios. Así como le dije, necio, pero sin mala intención, así, no, Dios no está hablando de eso, no. Está hablando del desprecio, de la burla, ¿verdad? Que hay odio para decir esa palabra. ¿Verdad? Cuando decimos esa palabra es como ponerle un apodo, o ponerle un apodo a una persona para ofender su intelecto, todo eso, hermano, que daña. Eso es lo que Dios está atacando, ¿verdad? Entonces aquí cuando nosotros decimos esto, por ejemplo, ¿verdad? Eres necia, pero así simplemente. Pero si yo le digo, qué necio eres, ahí se llama odio, va desprecio, y eso es lo que condena a Dios. Incluso, hermano, cuando prediquemos aquí, hermano, y queremos exhortar, no usemos ese carácter enojón, hermano, porque eso no es agradable a Dios. La exhortación, ¿verdad? Sí se hace, pero no usar ese gesto de odio o coraje con la persona. Eso no es correcto, hermano, ¿verdad? Dice la palabra por ahí, Proverbio, no tengo la cita, pero dice que con amor se corrige el pecado, con misericordia. ¿Verdad? Pero si yo uso, ay, ustedes tan necios que son, entonces ese es odio, desprecio, y eso sí me condena a Dios, hermano. Eso sí me condena. Eso es lo que está Dios prohibiendo, o Jesús en este ejemplo. El que le digan eso a una persona con desprecio. Yo quería hacer dos comentarios con eso que estaba diciendo de necio, y se me viene a la mente que, por ejemplo, ¿verdad? En los trabajos siempre suele suceder de que usted llega y siempre lo que está ahí quiere que muchas veces haga el trabajo como él quiere, o sea, como él lo hace, como él hace las cosas, pero yo lo sé hacer de esa manera y al final el trabajo va a quedar igual. Entonces, si yo lo hago en contra de lo que él me está diciendo, y hace como usted, si él llega y me dice, necio, o sea, que estás en contra de lo que yo quiero, como yo quiero, para mí es que ahí es donde él sí es culpable, porque yo estoy haciendo una cosa buena que al final nos va a llevar a lo mismo. Pero al decirme necio, ya me lo está diciendo con coraje y que a fuerzas debe de ser como él quiere que se hagan las cosas. Sí, yo pienso en este concepto, hermano. Si es el patrón que da la orden, hay que hacerlo como él diga, porque él paga. Si no salió bien, su problema es de él. Pero si las dos cosas llevan al ¿Verdad? Porque a veces hay patrones que tienen esa idea, que quieren que se haga como ellos dicen, pues ellos pagan. ¿Verdad? Ahora si yo lo hago a mi forma y queda bien, pero a él no le agrada, pues hay que hacerlo como ellos dicen. Porque nosotros, digo, yo siempre digo esto, usamos trucos, ¿verdad? Cómo hacer el trabajo más fácil y queda bueno lo que él dice. Yo entiendo todo eso, hermano. Pero si el patrón dice, no, yo quiero que lo hagan así, pero tengo que hacer como él dice. Porque él manda y él paga, ¿verdad? Entonces, estamos para eso, hermano. Entonces, la persona sí cometió el error al decir así, necio, con ese odio, desprecio, ¿verdad? Yo si es un americano, a veces usan el racismo y llegan a esa expresión de odio, ¿verdad? Con el rostro así enojado. Y entonces ahí es donde sí condena, y este es condenable, pero no tanto a la gente, sino aquel mensaje es para nosotros la iglesia, ¿verdad? Aquí en este caso, como dijo Jesús, pon la otra mejilla, ¿verdad? Pero aquí, esto es para nosotros, este mensaje es para nosotros, hermano, que no podemos tratar a la otra persona así de necio, con ese desprecio, con ese coraje, con burla, que soy el mejor. Eso es lo que está condenando Dios. Sí, ellos no pueden tratar a nosotros, ¿cierto? Porque ellos no conocen a Dios, pero nosotros no lo podemos tratar así, hermano. Dice que venzamos el bien
el mal con el bien, ¿verdad? Dando ejemplos, ¿verdad? Entonces aquí esta palabra, le digo, es a raíz de decir desprecio, de menospreciar a otra persona. Por ejemplo, Santiago dijo, ¿verdad?, que el menosprecio, la burla, etc. Santiago dijo así, y dice, entra en tu congregación, en tu iglesia, dice uno que viene humildemente vestido, ¿verdad? Y le dice, siéntate por allá, porque no calificas estar al lado mío, porque yo soy. Pero dice, entra un rico con anillo y bien vestido y todas las cosas, ay, siéntate aquí a mi lado porque hacemos parejita. ¿Qué dice Santiago? Haces acepción de personas y eso es pecado ante Dios. Ponga en cuenta eso, hermano. Leímos ayer allá en el instituto que Pablo dijo que cuando aceptamos a Cristo ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay nada, solo una sola persona en Cristo. Y se acabó las referencias sociales, hermano. Pero si existe eso en nosotros, hay un peligro. Que puedo perder mi salvación por eso. Aunque esté todos los días en la iglesia. Entonces, esto es lo que significa esta palabra necio. Más es desprecio, burla, acompañado del odio. No simplemente decir, es necio así, no, es la expresión, el tono con que se dice la palabra. Esto es lo que condena o condenó Jesús en esa palabra, ¿verdad? El tono de voz, la expresión del rostro, etc. Ahora, vamos a ver la otra palabrita ahí mismo. Y dice, nos quedamos con necio, que dice necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto está peor todavía, hermano. Esto está peor todavía la cosa. Ahora, nosotros, como le digo, leemos esta palabra y la tomamos como nosotros la entendemos, y tal vez entendemos qué quiere decir fatuo, ¿verdad? Pero gracias a los que estudian y nos dan la fórmula cómo interpretar este texto, nosotros podemos tener una idea qué significa. Y si nosotros estamos cometiendo eso, pues arrepentirnos, ¿no? Porque este es un mensaje directamente a la iglesia. Le habló a los discípulos, Jesús le habló a los discípulos, ¿verdad? A ellos les estaba dando bienaventurados los que. Entonces aquí dice, la palabra fatuos viene de la palabra moros, en griego. Y esta palabra moros sí califica a tonto. Pero le voy a explicar bien. Eso significa moros, tonto, pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido califica esta palabra como tonto? Entonces dice aquí, no a la capacidad mental, sino al carácter moral. En otras palabras, moros significa cuando usted difama a su prójimo. Por ejemplo, el hermano me dice, mire que el pastor allá hizo esto. Yo le digo, si yo lo conozco, ¿quién es? Lo estoy difamando. De eso se trata esta palabra. Cuando lo estoy difamando, le estoy botando todo lo bueno y lo estoy poniendo en un lugar bajo, solo porque a mí me cae mal. Eso significa la palabra fatuo. Difamar a alguien inocente, solo porque a mí me cae mal. Mire qué bonito, hermano. Cuando estudiamos todo esto y entendemos las cosas, pues, ¿cuánta gente inocente ha sido difamada, hermano? Y hasta decidiendo juicios, por solo porque una calumnia o porque a mí me cae mal. Ahora, en este punto dice difamar, calumniar o dañar la integridad de una persona. Por ejemplo, aquí trabajan los celos. Imaginen que ustedes dos están trabajando en una empresa y su manager le da más prioridad a usted por X razón y el otro le dice, ¿cómo le das a esta? Yo la conozco, y le empieza a meter cosas.
¿verdad? Eso se llama difamación. Y eso es lo que condena a Dios, hermano. ¿Verdad? Si a la persona o a la que está al lado mío le dan más prioridad en el trabajo, pues se lo ganó. ¿Verdad? Y a mí no, porque no he dado todavía la medida, hermano. ¿Verdad? Y pues qué bueno. Pero hay casos que no, hay envidia, hay celos. Y bien, díganme. Sí, claro, pero también. Sí, pues, pero. Sí, pero nosotros, sí, no, yo entiendo eso, pero como cristianos nosotros no podemos tener ese concepto de menosprecio o difamar a la. Sí, claro, pero estamos hablando aquí como cristianos, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios está condenando para nosotros, que no podemos tener ese balance, ¿verdad? De si la persona impía lo hace y le da prioridad. Por ejemplo, aquí en el racismo, ¿verdad? Si mi manager es mexicano, un ejemplo, o de Guatemala, pues, y la persona que está trabajando de Guatemala como le da prioridad, aunque no trabaje bien, aunque no llegue, ¿verdad? Entendemos eso, hermano. Pero aquí Dios lo que está prohibiendo es que uno se levante en contra de esa persona. Eso es lo que Dios está prohibiendo, ¿verdad? Y para evitarnos esto, a caer al juicio, entonces tratemos de, bueno, si le dieron, pues modo que vamos a hacer, ¿verdad? Y no difamar a la persona. Ya al rato Dios le van a descubrir, pero que no sea por mí. A ver cuál es la opinión. Sí, claro, dice que esto tiene razón, esta lógica, hermano. Por ejemplo, aquí, vamos a tener 5 minutos. Aquí entra, estaba poniendo un ejemplo sobre eso. Por ejemplo, los que tienen sus páginas ahí en el internet o de eso, y usted pone su mensaje de un estudio de salvación, de santidad, y 2 que 3 le van a decir me gusta. Y luego los demás le van a poner que no. Pero si usted llena su página y critica a otra persona, vamos a poner un evangelio, no, que la evangeliza tal es este, tal el otro, y critica a todo el mundo, los comentarios que le van a llegar, olvídese, hermano. Me gusta lo que dijiste, me gusta lo que dijiste. Porque la gente va con esa mentalidad, hermano. Pero nosotros no podemos decir eso, o descargar nuestro odio difamando a otra persona. Si es culpable, Dios lo juzgará. Porque, lo digo, aquí es para la iglesia, no es para la gente mundana, es para nosotros, ¿no? ¿Verdad? Dice, la palabra dice que no tomemos nosotros la acción, porque la venganza le pertenece a Dios. Duele, hermano, que alguien nos haga eso, duele, claro. Imagínate que usted se esfuerce y al que no hace nada le aumenta. Sí, claro, hermano. Pero nosotros confiamos en Dios y pongamos todo eso en las manos de Dios y Dios se encarga, hermano. Dios se encarga de todas esas cosas. Pero aquí este es el punto de que Dios o Jesús enfocó la raíz del mal que es en el corazón. ¿Por qué vienen estas cosas, envidia, celos, racismo, todo eso? Porque está aquí el daño en el corazón. ¿Verdad? Entonces Dios lo que quiero, Jesús quiso arrancar eso para que nuestro corazón quede limpio. Sí, pero a veces hay personas, creo yo también se va con el intelecto y también es malo burlarse o hacerlas de menos. sí, es malo, hermano. Todo lo que se trata de burla es malo para nosotros, pero le digo la palabra aquí tonto, por eso digo, no se refiere a la persona dice la idea de la capacidad mental de la persona, tal vez no es tan inteligente, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Pero
que eres tonto, ¿verdad? Tal vez yo tengo más estudios, un ejemplo, hermano, ¿verdad? Pero no podemos tampoco menospreciar. Pero el tema aquí no es de ese nivel, sino es de la difamación de la persona, ¿verdad? Ese cuarto, enfoca en estas cosas. ¿Verdad? Tal vez alguien lo quiere poner en alto y yo vengo aquí, no, hombre, si yo conozco esas viejas que de eso se está hablando, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, cuidémonos que en nuestro corazón no llegue eso, ¿verdad? Aunque le digo, a veces la injusticia del hombre, pues sí, pero pongámonos en las manos de Dios, ¿verdad? Si la gente del mundo nos hace eso, pues hay que aguantar, ¿verdad? Por eso le digo, cuando dice aquí, Jesús dijo, pongan la otra energía, esto literal no es así, que aquí, no, es una alegoría. Quiere decir de que aceptemos vamos a la burla, un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, alguien se burla de usted o de mí y usted como que no le hace caso, usted sigue ahí, entonces esta persona dice, en mi caso ya se le olvida, ya ni lo venden. Dicen, por más que le hago la vida posible, sigue contento. Ese es el punto, hermano, ¿verdad? Pero si alguien le dice y usted se pone ahí, entonces olvídese, hermano. Luego le regañan, no eres cristiano, salió todo el corazón. Entonces, esto es lo que Jesús, hermano, enfocó, las dos palabras, necio y cuarto, ¿verdad? Entonces, cuidémonos de todas estas cosas, porque Dios lo que quiere es limpiar nuestro corazón de todas esas cosas, porque solo, dice ahí, los limpios de corazón verán a Dios. Simplemente, hermano, ¿verdad? Entonces, por eso mismo vamos a terminar aquí ya. Gracias a Dios, pues me dio tiempo. Yo pienso que no, hermano, ¿verdad? Porque necio, bueno, en un sentido literal, nosotros, así sin ofensa, a veces los papás le dicen a los niños eso, ¿verdad? Necio, ¿por qué? Le dicen, no hagas esto, y ellos siguen haciéndolo. Y le dicen, no hagas esto, y entonces viene la expresión necio. Pues sí, hay gente la desobediencia, pero ahí se entra más la necio, porque ¿qué necesidad la tuya de estar haciendo estas cosas? ¿Verdad? Pero le digo, pues al niño pues se le puede corregir, hermano, ¿verdad? Para que no sea eso. Entonces, pues le damos gracias a Dios, hermano, y espero que podemos explicar esas dos palabritas. Y si pues estamos en eso, pidámosle a Dios, hermano, no, sobre todo no guardar el enojo, porque dijo el evangelista, ¿verdad? Dice, ¿cómo dice alimentamos el enojo? Por ejemplo, alguien me ofendió con una palabra y ese enojo sigue y sigue y va creciendo cada día. Entonces hizo la pregunta, ¿cómo alimento yo ese enojo en mi corazón hasta llegar a amargura? Dice, cuando usted dice, le cuenta a otro, por ejemplo, yo le voy a contar la vida del hermano a él, dice que Giovanni por allá, estoy alimentando ese odio contra él, hasta que llegue a amargura y estoy condenado por eso. Entonces, no hagamos eso, hermano, porque todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de Dios, que un día vamos a dar cuentas con Él. Póngase de pie, hermano, y vamos a darle gracias a Dios. Aquí terminamos. Ya me parece que el hermano Roma ya está listo para los martes, ¿verdad? Todo es palabra de Dios, todo es bíblico, y pues simplemente reconocer, ¿verdad? Y pedirle perdón a Dios. Hermano Dios, que estás en gloria, Padre, te damos gracias por este día, Dios, por cada uno que estuvo presente, Padre. Tú conoces, Señor, nuestro corazón, la sinceridad, Padre. Perdona nuestras faltas, Padre, nuestros pecados, Señor. Todo lo que hacemos, lo que hablamos, Padre. Sabemos que aquí no te podemos engañar, Padre, y que todas las cosas serán descubiertas un día, Señor. Pero tu misericordia es grande, Padre, con nosotros. Gracias por cada uno, Señor, que se esforzó, que estuvo aquí. Bendice su vida, Padre, su familia, Señor. Y que podamos, Padre, seguir adelante, Señor, creciendo cada día, Padre.
para llegar ese día a tu presencia, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, que recibe la honra, la gloria, Padre, que tú eres el grande, Señor, en este lugar. Amén. Gloria a Dios y gracias, hermanos, por su asistencia. Vamos a hablar con la ofrenda. Estaba avisando este tema, ¿verdad? Una cosa es cuando el joven dijo a su mujer, como toda mujer, fatua has hablado, o sea, como toda mujer no tiene inteligencia. Y otra cosa es decir, como ser hermano, ¿verdad? Él es un poquito mal de la cabeza, es una cosa diferente. Y por eso es importante que tengamos eso. Y yo me explicaba que usted habla de esa manera y dice, tengas un poquito mal de la cabeza, entonces ya estás hablando con un desprecio a esa persona, pero seamos hermanos sabios siempre, cuidamos nuestra forma de expresarnos. ¿Ven? Yo sé que a veces me enojamos, pero es importante la palabra que se dio para que nosotros tengamos un lenguaje controlado por el Señor, hermano. Vamos a hablar, hermano, pidiendo al Señor que nos bendiga y que nos guarde también. Padre, gracias te damos, Padre Santo, Señor amado, sabiendo, Padre, que tú estás, Padre Santo, Señor, con nosotros. Ayúdanos cada día, Padre, Señor, a dar una palabra sazonada, Padre. Señor, te pedimos que tú seas también bendiciendo la ofrenda. Aquel Señor que va a ofrendar, Señor, dale, Señor, de tu bendición, Padre. Aquel también que no puede, también darle, Señor amado, Señor, porque la necesidad muchas veces, Padre, Señor, limita a las personas, pero el corazón está, Padre, Señor, listo para hacer una buena obra, Padre. Te damos gracias también porque sabemos, Padre, que tú eres nuestro proveedor, Padre. Y nada nos faltará, Señor amado. Gloria a Dios. Alabados a Cristo, aleluya. Gloria a Dios, alabados al Señor. Gloria al Señor Jesús. Cuando nos posamos, hermano, a dar al Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó a mí. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó a mí. Y él a mí me da poder.
sumamente, Señor, le guarde, le lleve con bien. Vamos a orar para despedirnos. Recuerda, hermano, que los varones y las damas tenemos aquí algo que hacer, 10 minutos. Gloria al Señor. Están en el grupo de varones participando, también de damas. Vamos a tomar de su tiempo, gloria al Señor, para, ¿verdad?, estar escogiendo el nuevo líder, hermano, de varones para el año que viene. Así que vamos a orar, hermano, para despedirnos y les pedimos que se queden, por favor. Amén. Padre, le damos gracias, Dios poderoso, en este momento, Señor. Pedimos que tú